¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener esa facilidad para manejar el dinero, ya sabes, para que les rinda, mientras que otras, aunque se esfuercen muchísimo, pues no les alcanza, o siempre andan batallando con sus finanzas? Uy, sí. Es una pregunta que muchos nos hacemos. Exacto. Y hoy precisamente nos vamos a sumergir en un libro que aborda esta cuestión y que ha generado muchísima conversación, muchísima controversia también, por cierto. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ah, un clásico. Un libro que sin duda ha marcado a muchísima gente. Totalmente. Y para este deep dive, para esta inmersión profunda, nos hemos basado en varios resúmenes y análisis del libro para poder extraer las ideas principales. Sí, porque a veces con tanto trabajo y tantas cosas que hacer es difícil encontrar el tiempo para leer un libro completo, ¿verdad? Claro. Y la idea es que tú, que nos escuchas, puedas comprender las ideas centrales de este libro, las que realmente importan, sin necesidad de leerlo de principio a fin. Exacto. Ir directo al grano. Al grano. Y bueno, como muchos ya sabrán, el libro nos presenta dos perspectivas sobre el dinero a través de la figura de dos padres. Ajá, el padre rico y el padre pobre. Exactamente. Pero antes de entrar en materia, es importante aclarar que estos dos padres no se refieren necesariamente a los padres biológicos de Kiyosaki, ¿verdad? No, no, no. Más bien representan dos formas de pensar, dos filosofías sobre el dinero y el trabajo. Dos modelos mentales opuestos. ¿Ya cuál? Uno representa la mentalidad tradicional de buscar un trabajo estable, un buen salario, seguridad. El típico camino que nos han enseñado a seguir, ¿no? Estudiar, conseguir un buen trabajo, ascender en la empresa. Exactamente. Y el otro, el padre rico, pues propone a una visión totalmente diferente. Se enfoca en construir activos, en hacer que el dinero trabaje para él, en lugar de trabajar él para el dinero. Interesante. ¿Sí sabes? Hay una frase en el libro que resume muy bien esta idea. Dice, las clases pobre y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Ué, contundente. Bastante, ¿no? Entonces, nuestra misión hoy es desmenuzar estas dos perspectivas, entender sus diferencias y extraer esas lecciones claves que pueden ayudarnos a cambiar nuestra propia relación con el dinero. Aprender a pensar como ricos, digamos. Exacto, aprender a pensar diferente. Bien, empecemos por el principio. ¿Cuál es esa gran diferencia en la forma de pensar entre el padre pobre y el padre rico? Bueno, como decíamos, el padre pobre representa esa mentalidad de buscar la seguridad en un empleo estable, en un buen salario. La estabilidad laboral como prioridad. Exacto, él busca la seguridad, la comodidad de un ingreso fijo cada mes. Y esto, para muchos, es lo que les han enseñado, ¿no? Es lo que consideran normal. Totalmente, es lo que la sociedad nos ha inculcado como el camino correcto. Pero el libro nos dice que esta búsqueda de seguridad a veces puede ser una trampa. Una trampa, sí, porque nos mantiene atados a un sistema que no siempre nos beneficia. ¿Y el padre rico? ¿Cuál es su perspectiva? El padre rico ve las cosas de forma muy distinta. Él no busca la seguridad en un empleo, sino en la creación de activos. Activos, ¿eh? Sí, cosas que le generen ingresos sin que él tenga que trabajar activamente por ellos. Como por ejemplo. Negocios propios que funcionen sin su supervisión constante, inversiones en bienes raíces que le generen rentas, acciones que paguen dividendos. O sea, busca que el dinero trabaje para él, no al revés. Exactamente. En lugar de dedicar su tiempo a ganar un salario, lo dedica a construir un sistema que le genere ingresos pasivos. Y esto nos lleva a otro punto clave del libro, la importancia de la educación financiera. Fundamental. Porque, según Kiyosaki, esta es una de las grandes carencias del sistema educativo tradicional. Totalmente de acuerdo. En la escuela nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a manejar nuestro dinero. Ni a invertir, ni a crear negocios, ni a entender cómo funciona el mundo financiero. Y esa es una gran desventaja. Y por eso, muchas personas con estudios universitarios, con maestrías, incluso con doctorados, pueden tener problemas financieros. Exactamente. Porque les falta esa educación financiera práctica, esa inteligencia financiera que no se aprende en los libros de texto. Y aquí es donde el libro introduce dos conceptos muy importantes: activos y pasivos. La base de todo. ¿Cómo los define exactamente el libro? Muy sencillo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Claro, como una inversión que te genera ganancias sería un activo. Exacto. Y una deuda, como un préstamo, sería un pasivo. O sea, la clave está en acumular activos y reducir los pasivos al mínimo. Esa es la idea. Y aquí hay un punto que siempre genera mucha controversia cuando se habla de este libro: la casa propia. Ah, sí. Mucha gente considera que su casa es su mayor activo, El sueño de la casa propia, ¿no? pero el libro nos dice que no siempre es así. Depende. Si la casa está hipotecada, si todavía estás pagando el préstamo, entonces se convierte en un pasivo. Porque te genera gastos. La hipoteca, los impuestos, el mantenimiento. Claro, estás sacando dinero de tu bolsillo.
Exacto. Y esto nos lleva a otro concepto interesante del libro, la carrera de la rata. La carrera de la rata. Sí, es esa trampa en la que caen muchas personas. Trabajan duro para ganar más dinero, pero al mismo tiempo aumentan sus gastos. Compran una casa más grande, un coche más caro, se endeudan más, Y al final siguen igual de atados a su trabajo, sin libertad financiera. corriendo la rueda sin fin. Exactamente. Entonces, la solución que propone el padre rico es construir tu propio negocio. O al menos tener una mentalidad empresarial. Pero esto significa que todos tenemos que convertirnos en empresarios. No necesariamente. Entonces, Lo que el libro quiere decir es que debemos enfocarnos en construir nuestra propia columna de activos, ya sea a través de un negocio propio, inversiones o cualquier otra cosa que genera ingresos pasivos. o sea, tener esa mentalidad de crear algo que nos genere dinero, en lugar de solo depender de un salario. Esa es la clave. Y el libro nos da una lista de diferentes tipos de activos en los que podemos invertir. ¿Con cuáles? Negocios que no requieran nuestra presencia constante, acciones, bonos, bienes raíces que generan rentas, regalías por propiedad intelectual. Una gama bastante amplia. Sí, la idea es encontrar lo que mejor se adapte a nuestras habilidades y circunstancias. El libro también dedica un espacio importante al tema de los impuestos. Ah, sí, un tema complejo. Y nos dice que las personas ricas utilizan las corporaciones para minimizar su carga fiscal. Bueno, el libro lo plantea de esa manera. Y esto es legal. Claro que sí. Las corporaciones son entidades legales que ofrecen ciertas ventajas fiscales. O sea que no se trata de evadir impuestos, sino de utilizar las herramientas legales disponibles. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto interesante. El libro nos dice que la mayoría de las personas trabajan, pagan impuestos y luego gastan lo que les queda. El típico ciclo del trabajador. Mientras que las personas ricas primero ganan dinero, luego lo gastan en sus negocios o inversiones y finalmente pagan impuestos sobre lo que queda. Un enfoque totalmente diferente. Sí, y esto requiere una cierta inteligencia financiera, una capacidad para entender cómo funciona el sistema. Y para desarrollar esta inteligencia financiera, el libro nos habla de 4 habilidades clave: contabilidad, inversión, comprensión de los mercados y conocimiento de ley. Un buen combo. La contabilidad para entender los números, la inversión para hacer crecer nuestro dinero, la comprensión de los mercados para identificar oportunidades y el conocimiento de la ley para aprovechar las ventajas legales. Esas son las bases de la inteligencia financiera. Otro concepto fascinante del libro es la idea de inventar dinero. Suena intrigante. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, el libro nos dice que no se trata de imprimir billetes en casa, por supuesto. Se trata de utilizar nuestra creatividad y nuestro conocimiento financiero para identificar oportunidades que otros no ven y crear nuevas fuentes de ingresos. O sea, ver el dinero como algo que se puede crear, no solo como algo que se gana trabajando. Exacto. Y en este sentido, el libro destaca la importancia de la información. La información como un activo valioso. Sí, en el mundo actual la información es poder. Quien tiene la información correcta puede tomar mejores decisiones. Y generar más riqueza. Interesante. Y el libro distingue entre 2 tipos de inversores. Los que compran inversiones ya hechas y los que crean sus propias inversiones. Los que siguen el camino mercado y los que se abren su propio camino. Y los que se atreven a inventar dinero. Fascinante. Y hablando de crear tu propio camino, el libro también nos dice que es importante trabajar para aprender, no solo para ganar dinero. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la mentalidad tradicional nos dice que debemos especializarnos en un área específica para conseguir un buen trabajo. Ser expertos en algo concreto. Pero el padre rico nos dice que es mejor aprender un poco de todo, especialmente en el mundo de los negocios. Tener una visión más amplia. Exacto. Y en este sentido, el libro destaca la importancia de las ventas y el marketing. Porque si no sabes vender tus ideas, tus productos, tus servicios, de nada sirve ser un experto. Es la clave para convertir tus conocimientos en dinero. Y también menciona la importancia de las habilidades de gestión. Sí, porque no basta con tener una buena idea o un buen producto, también hay que saber gestionarlo. Administrar el dinero, los recursos, las personas. Todo eso. Bien, hemos visto muchos conceptos interesantes hasta ahora. Pero hay una pregunta que me surge. Si todo esto es tan importante, ¿por qué muchas personas, incluso teniendo cierta educación financiera, no logran construir su propia columna de activos? Buena pregunta. Y el libro nos da una respuesta. Hay 5 grandes obstáculos que nos frenan. ¿Cuáles son?
El miedo, el cinismo, la pereza, los malos hábitos y la arrogancia. 5 enemigos poderosos. Sí, y veamos cada uno de ellos. El miedo, por ejemplo, es un gran paralizante. El miedo a perder dinero, a fracasar, al que dirán. Y la diferencia entre las personas ricas y las personas pobres es que las ricas confrontan sus miedos, mientras que las pobres se dejan vencer por ellos. El miedo no las deja avanzar. Exacto, el cinismo es otro obstáculo. Esa actitud negativa de esto no va a funcionar. Es demasiado bueno para ser verdad. Que nos impide ver las oportunidades. Y la pereza, por supuesto, La pereza mental, la falta de iniciativa, la resistencia al cambio. que nos mantiene en nuestra zona de confort. Los malos hábitos financieros también nos frenan. Gastar más de lo que ganamos, endeudarnos innecesariamente, Y la arrogancia, esa creencia de que ya lo sabemos todo. que nos impide aprender cosas nuevas. Y aquí hay una frase del libro que me parece muy potente. El padre rico creía que las palabras "no tengo suficiente dinero para comprarlo" apagaban el cerebro. Cierran las posibilidades. En lugar de eso, la pregunta ¿qué puedo hacer para tener suficiente dinero para comprarlo? Abre posibilidades, genera emoción y sueños. Un cambio de mentalidad radical. Totalmente. Bien, para ir cerrando esta inversión profunda, me gustaría repasar algunos de los consejos prácticos que nos da el libro para empezar a aplicar estas ideas. En primer lugar, encontrar un porqué poderoso, una motivación que nos impulse a alcanzar la libertad financiera. Es fundamental tener un objetivo claro, una razón de peso para hacer este cambio. Luego, tomar la decisión consciente de querer ser rico, de hacer lo necesario para lograrlo. No basta con desearlo, hay que actuar. Elegir cuidadosamente a nuestros amigos. Rodearnos de personas con una mentalidad de abundancia. El entorno influye mucho en nuestra forma de pensar. Dominar una fórmula de inversión o un modelo de negocio que nos funcione. Encontrar nuestra propia receta para el éxito. Pagarnos a nosotros mismos primero, es decir, ahorrar e invertir antes de gastar. Priorizar nuestro futuro financiero. Buscar el consejo de expertos en diferentes áreas. No tengamos miedo de pedir ayuda. Entender el retorno de inversión de cada oportunidad que se nos presente. Saber dónde invertir nuestro dinero de forma inteligente. Utilizar los ingresos generados por nuestros activos para comprar lujos, en lugar de endeudarnos para adquirirlos. Disfrutar de la riqueza sin comprometer nuestra libertad financiera. Elegir modelos a seguir, héroes financieros que nos inspiren. Aprender de los mejores. Y finalmente, enseñar a otros lo que vamos aprendiendo. Compartir el conocimiento para que se multiplique. Y para terminar, me gustaría mencionar los 3 tipos de ingresos que describe el libro. 2 ingresos ganados, que son los que obtenemos por nuestro trabajo. El típico salario, Los ingresos de portafolio, que son las ganancias que obtenemos de nuestras inversiones. como los dividendos de las acciones, Y los ingresos pasivos, que son los que recibimos sin tener que trabajar activamente por ellos. como los alquileres de las propiedades. Y el libro nos dice que la clave está en convertir nuestros ingresos ganados en ingresos pasivos o de portafolio lo más rápido posible. Para lograr esa libertad financiera que tanto anhelamos. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos más importantes de Padre Rico, Padre Pobre, Un libro que sin duda nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero. y a cuestionar muchas de las creencias que hemos dado por sentadas, a romper con la carrera de la rata. Exacto. Y recuerda que no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice el libro. Lo importante es analizar las ideas, tomar lo que nos sirva y adaptarlo a nuestra propia realidad. Y para terminar, te dejo con esta pregunta. ¿Cómo describirías tu relación actual con el dinero? ¿Te sientes cómodo con tu situación financiera o te gustaría cambiarla? ¿Cuáles son tus metas financieras a largo plazo? ¿Y qué puedes hacer hoy mismo para acercarte a esas metas? Te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas y a seguir explorando el fascinante mundo de las finanzas personales. Hasta la próxima.